Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es digno de toda gloria y de toda honra dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de los Salmos, que el Señor nos creó para que nosotros le alabáramos, ¿verdad? Nosotros somos creación suya para gloria de Él, para alabanza de Él y para que nosotros manifestemos su gloria, ¿verdad? Aquí en la tierra. Para eso el Señor nos creó y el Señor nos rescató para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Aleluya. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder estar aquí compartiendo su palabra. Y la palabra que el Señor trae esta tarde es una palabra que Él ha puesto en mi corazón de hace tiempo. Y esa palabra, esto que voy a compartir esta tarde, el Señor primeramente lo ha trabajado en mi vida, ¿verdad? Porque a veces como que nos conformamos solamente con venir a la iglesia, solamente con cumplir un ritual, por decirlo así, como algo que siempre es lo mismo. Venimos a la iglesia y está el tiempo de la alabanza, termina el tiempo de la alabanza, piden las ofrendas, viene la predicación, termina la predicación y se hace muy rutinario, ¿verdad? Pero ¿qué hay de nuestra vida cuando tenemos que adorar al Señor? A veces venimos muy cargados, ¿verdad? Venimos muchas veces con problemas, con tribulaciones en nuestra vida. Y el Señor nos invita todo el tiempo a que vengamos y descansemos en Él, que dejemos nuestras cargas a Él, ¿verdad? Pero muchas veces se nos olvida o son más nuestras cargas que el tiempo que podamos dedicarle al Señor en la adoración. Amén. Y voy a compartir esta serie que se llama Que toda la creación bendiga al Señor. Y el tema de hoy se llama No olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga esta noche la reunión. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder compartir la palabra, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, Señor. Este alimento, Señor, que tú has preparado de hace tiempo, Señor, para que podamos ser alimentados, podamos ser confortados primeramente, Señor, en tu palabra. Que tu palabra sea la que nos sustente, la que nos alimente, Señor, la que traiga bendición a nuestra vida, Señor, y que sea la que nos enseñe, Señor, a darte una verdadera adoración, una verdadera alabanza, Señor, para tu gloria, Señor. Abre, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, para poder comprender, Señor, y poder entender lo que tú quieres hablar, Señor, hoy a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde le vamos a pedir a nuestros hermanos de multimedia que se pongan trucha con las citas bíblicas. Y si no le da chance de buscarla, hermano, aquí está la pantalla, no se preocupe, porque vamos a leer unas citas. Vamos a ir al Salmo 103, versículo 1. Y este es un salmo que David escribió en un momento en el que él estaba pensando para sí mismo. ¿Cuántos han pensado con ustedes mismos? Yo muchas veces pienso en mi cabeza y me hablo a mí mismo muchas veces. Pero David está reconociendo que hay algo dentro de él que necesita más atención. Y el Salmo 103, versículo 1, vamos a leer, el versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila,
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y ese es un salmo que conocemos todos, ¿verdad? Se lee en muchos turnos de oración, cuando alguien va a compartir una palabra, muchas veces tomamos ese versículo. Pero como introducción le hago una pregunta: ¿se ha dado cuenta usted que a menudo se le olvidan las cosas? Yo de un tiempo para acá sí se me olvidan mucho las cosas. Y por lo regular dice la ciencia que al ser humano es más fácil que se le olviden las cosas buenas que las cosas malas, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende, ¿verdad? No se nos olvida la ofensa que nos hicieron, pero a veces hay algo bueno y eso no lo guardamos en nuestro corazón, sino que eso como que es pasajero. Pero el ser humano tiene esa tendencia a recordar todas las cosas malas, ¿verdad? Y eso es lo que no debemos hacer, guardar las cosas malas. Por eso dice que a veces nosotros nos hacemos olvidadizos. Este salmo, dice, está escrito por el rey David y se divide en 3 partes. Del versículo 1 al versículo 5 dice que David le ordena a su alma a bendecir al Señor. Del versículo 1 al 18, del 6 al 18 dice que David bendijo al Señor. Y del versículo 19 al versículo 22 dice que David llama a toda la creación a bendecir al Señor. Pero esta tarde vamos a estar viendo solamente los versículos del 1 al 5, donde David se habla a sí mismo y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué estaba diciendo David en este primer versículo? Dice que David estaba hablando para sí mismo, instruyéndolo a su propio cuerpo y dándole una orden, ¿verdad? Dice que esta acción de hablar consigo mismo se le llama soliloquio. Es un diálogo, un discurso que una persona se da a sí misma en alta voz o en su pensamiento, y tiene que ver con ese diálogo interno que en realidad todos nosotros practicamos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba más joven, yo a veces en mi pensamiento decía: pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hiciste esto? No tenías que hacer esto. Y muchas veces yo creo que todos de nosotros llegamos a ese punto en el que hablamos con nuestro yo interno, ¿verdad? Para reflexionar, para tal vez, no sé, nos sentimos solos y tenemos la necesidad de hablar con alguien y empezamos a hablar. Y de repente nuestros familiares dicen: ¿qué dijiste? No, estoy hablando yo solo, estoy hablando conmigo. Entonces a ese acto de hablar a sí mismo, tener un pensamiento introspectivo, se le llama soliloquio. No es que usted esté loco, es que usted está hablando consigo mismo. Y esta ilustración yo conocí a una persona que trabajando igual, esta persona se la pasaba hablando solo. Y un día yo le puse atención, o sea, yo decía: ¿qué tanto habla este señor?
O sea, él estaba trabajando y él estaba hablando. Yo pensé que ya tenía delirio, pero no, él estaba, sí cerré la llave de gas, cerré la puerta y ya. Ya va a llegar mi hijo de la escuela, ahorita le voy a hablar. Él, todo lo que él pensaba, lo hablaba. Y en el momento que tú lo veías callado y pensativo, hasta te caía de raro, porque él siempre estaba hablando. Entonces, David tenía esta misma situación, y este salmo lo escribió en ese momento de reflexión para sí mismo. Y es lo mismo que estaba haciendo David. Él no estaba loco ni estaba poseído por un espíritu que lo hacía hablar solo. Él estaba hablando consigo mismo, y él lo dejó escrito en este salmo. De hecho, esto que habla para sí mismo surge en otras partes de la escritura. En el Salmo 42, versículo 5, también David habla a sí mismo y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Está hablando para él, se está dando ánimo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Verdad? El rey Salomón también en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. El rey Salomón también se hablaba a sí mismo y él decía: yo propuse en mi corazón tener alegría y gozar de todos los bienes, y él decía: pero todo esto es vanidad. El hijo pródigo también en Lucas capítulo 15 del versículo 17 al 19 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre tuvo que llegar al punto, ¿verdad?, a tocar fondo para poder tener una, ¿cómo se dice?, introspección, un pensamiento profundo en el que él decía: ¿cuántas personas en la casa de mi padre, dice, tienen alimento, no padecen de nada, y yo aquí estoy comiendo con los marranos? Prácticamente estaba diciendo. Él habló a sí mismo y él llegó a ese punto en el que Dios lo iluminó, más bien su mente, para que pudiera regresar a la casa de su padre. Y surge una pregunta: ¿qué es lo que estuvo hablando David para sí mismo? Estuvo hablando tres cosas que David se dijo. Primero dice: David llama a su alma a bendecir al Señor. Número 2, David llama a su alma a no olvidar los beneficios del Señor. Número 3, David recuerda a su alma los beneficios del Señor. Y el número 4 dice: David nuevamente llama a su alma a bendecir al Señor. Vea cómo él empieza a hablar consigo mismo y decirle: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. O sea, le está diciendo: no te olvides de lo que Dios ha hecho conmigo. Y si nosotros hemos leído la historia de David, nos hemos dado cuenta que él pecó, Dios lo restauró, ¿verdad? Él cuando andaba en la guerra, Saúl lo quería matar, ¿verdad? Pero Jehová nunca lo entregó en su mano de Saúl, siempre lo libraba. Amén. Entonces, leyendo otra vez el versículo 1 para que lo tengamos bien en mente y bien impregnado de lo que el Señor quiere hablarnos esta tarde. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra bendecir significa elogiar, felicitar por medio de palabras. Involucran en la acción de gracias y elogiar a alguien dándole las gracias. Lo opuesto a esta palabra de bendecir es maldecir, y quiere decir palabras cuyo significado es desagradable y contrario al carácter de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, al servicio, ¿usted bendice al Señor con sus palabras, con sus acciones, o hace todo lo contrario? David entonces ordena a su alma alabar a Dios dando gracias. David está comprometido a alabar a Dios y está agradecido, tan agradecido que le está ordenando a su propia alma, al ser interno, inmaterial, en donde está la mente, la voluntad y las emociones, a alabar a Dios. Y esto es algo que David hizo a lo largo de toda su vida en múltiples salmos que fueron escritos por David. Él se instruía y él animaba tanto al pueblo de Dios
a alabarlo. Pero ¿cómo lo hacía? Dice que él confesaba las virtudes de Dios y le expresaba gratitud ante él. Y algunos ejemplos son el Salmo 16, versículo 7, que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. El Salmo 18, versículo 3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. El Salmo 18, versículo 46 dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Vea cómo en la mayoría de los versículos David hace énfasis en alabar primero él a Dios y luego exaltar la grandeza, recordar lo que Dios es, sus virtudes, ¿verdad? Lo que Dios es. El hecho de que David llama y ordena a su alma a bendecir al Señor implica también las dificultades de hacer tal cosa. ¿Y cuáles son esas dificultades? ¿Cuántos de ustedes tenían mucho deseo de venir hoy a la iglesia? En su carne, ¿verdad? Muchas veces el trabajo, llegar cansados o hacer las actividades, ¿verdad?, de la casa, decía: ay no, hoy es miércoles. Y si veo el servicio por la transmisión, pues es lo mismo. Pues no es lo mismo, porque allá no ofrendan su casa, aquí sí, ¿verdad? Entonces no es igual ver una transmisión en vivo que poder congregarse, reunirse con sus hermanos, ¿verdad? Porque usted tiene el derecho y la autoridad de decirle a su carne: ¿sabes qué, carne? Vámonos a la iglesia. Porque a lo mejor usted está desanimado, usted ya está pasando problemas, pero al saludar a su hermano, el Espíritu Santo le da un abrazo y le da una palabra de ánimo y usted se conforta, ¿verdad?, en el Señor. Por eso es la convivencia con nuestros hermanos, ¿verdad? Es importante congregarnos. Por eso David le ordena a su alma y le dice: bendice, alma mía, a Jehová. O sea, no está platicando como con una persona. Él le está diciendo a su interior: no tienes otra opción, cuerpo, no tienes otra opción, alma. Tienes que bendecir al Señor. Y tienes que ser no olvidadizo. Tienes que recordar todas las bendiciones y los beneficios que el Señor nos da. Amén. Cuando una acción se da por sentado, dice que no se da ningún mandato de hacerlo. Por ejemplo, el hecho de respirar, ¿verdad?, no es una opción, es algo necesario que tenemos que hacer. Si usted deja de respirar, pues se va a morir. Es como los peces: si usted los saca del agua, ese pez va a perder su oxígeno y se va a morir, porque él necesita estar en el agua. Pero usted y yo necesitamos respirar para poder vivir. Necesitamos también dejar que el Señor obre en nuestro corazón y menguar en nuestro corazón para poder tener ese punto en el que David lo hizo. Así como David ordenó a su propia alma bendecir al Señor, nosotros también necesitamos ordenar a nuestra propia alma bendecir al Señor. Debemos arrepentirnos de la falta de obediencia a nuestro espíritu de adorar al Señor y tener presente que Él es digno de alabanza y de ser elogiado con nuestros labios, con todo nuestro ser. Él es digno de recibir la gratitud. Y surgen unas preguntas que quiero hacerle esta tarde y usted puede responderse en su corazón. Hágase esas preguntas. ¿Qué tanto está usted alabando a su Dios? ¿Qué dicen sus palabras acerca de Dios? ¿Qué dice su adoración? ¿O qué tanta adoración usted está trayendo delante de Dios? David le ordena a su alma a obedecer, a sujetarse y a adorar al Señor. Pero también, en segundo lugar, dice que David llama a su alma a no olvidar los beneficios del Señor. Y eso está en el versículo 2. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra no olvides en el diccionario de idiomas bíblicos hebreo dice que significa olvidar, ignorar, pasar por alto, ser desconsiderado, no pensar acerca de algo, perder la vista de algo. Y entonces su significado en algunos contextos
implica una respuesta poco adecuada o impropia. Cuando dice no olvides, te está diciendo no ignores al Señor. No ignores que tienes que adorarle, que tienes que alabarlo. No pases por alto la adoración. Sé considerado y adora al Señor. No pases de largo la alabanza a tu Dios. En muchas congregaciones, ¿verdad? No digo que aquí pase, pero en muchas congregaciones llegan, pero ya cuando ya la alabanza ya pasó, ya muchas veces llegan a media predicación y lo que alcanzaron a escuchar y son los primeros en irse. Entonces están pasando por alto uno de los mandatos que Dios nos dejó, que es que alabarle. ¿Por qué? Porque para eso Él nos ha creado. Dice, este pueblo he creado y mis alabanzas publicará. El Señor nos ha creado para que pregonemos su verdad y su alabanza. Y nos hacemos desmemoriados con esto. La palabra beneficios, dice, es algo que ayuda o promueve el bienestar. En Segunda de Crónicas vemos el ejemplo del rey Ezequías, del capítulo 32, versículo 24 al 26, dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró, ¿a quién? A Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Vea que a pesar que Dios, ¿verdad?, lo sanó, él se olvidó de los beneficios que Dios le había dado. Dice, y que se enalteció en su corazón, pero ¿qué hizo Dios? Derramó su ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y el versículo 26 dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos, ¿qué? La ira de Jehová en los días de Ezequías. Vea que una decisión que este rey tomó de decir, pues ya Dios ya me sanó, como muchas personas también llegan al evangelio por ese error. Vienen para que Dios los sane y Dios los sana, ¿y qué pasa con ellos? Se van y se olvidan, pero más no saben, como dice el versículo 25. Dice el versículo 25, vino la ira contra él, ¿verdad? Y contra Judá y contra Jerusalén. Estas personas no saben que Dios puede revertir toda esa sanidad que Él hizo, y no solamente para ellos, sino para sus hijos quizás, su familia, para todas las personas que lo rodean. Entonces por eso es importante reconocer que en medio de nuestra alabanza, reconocer todas las bendiciones y los beneficios que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Dice que David reconoce la necesidad de que su propia alma esté haciendo memoria constantemente de las bendiciones recibidas de Dios. Y esta es una verdad importante. Las bendiciones que recibimos de Dios son las que nos impulsan a bendecir a Dios, así como las tribulaciones. Si David se olvida de las bendiciones recibidas de parte de Dios, entonces esto afectará su alabanza a Dios. Entonces es necesario que David tenga presente los beneficios dados por su Dios, para que así su alabanza a Dios sea asegurada. Del mismo modo, nosotros necesitamos tener presentes todos los beneficios y las bendiciones recibidas de parte de Dios, para que entonces nosotros podamos elogiarlo y darle gracias al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué esperaba ustedes? ¿Todas las bendiciones materiales en la casa? No, aquí dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor quiere bendecirnos primeramente en nuestro espíritu. El Señor quiere bendecir y hacer rico primero nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que si usted está pasando problemas, si usted está pasando tribulaciones, usted pueda levantar sus manos y dar gracias al Señor, ¿verdad? Para que pueda bendecir al Señor en todo tiempo y que su alabanza esté en su boca. Así como bendecimos a Dios en las bendiciones, podamos alabar al Señor en las pruebas y en las tribulaciones. Por eso es importante que no se nos olvide, y esto lo voy a estar repitiendo a lo largo de esta predicación,
que no olvidemos los beneficios, ni que no se nos olvide que poner a nuestra alma a bendecir al Señor. David recuerda a su alma los beneficios del Señor. Del versículo 3 al versículo 5 detalla una serie de cosas, de beneficios recibidos de Dios hacia David. Y entonces David ahora pasa a recordar y a enumerar esos beneficios. Versículo 3 del Salmo 103 que estamos leyendo dice: Él es quien perdona algunas de tus iniquidades. Dice, todas. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana algunas de tus dolencias. ¿Verdad que no? Todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David le menciona a su alma estas 5 acciones que Dios hace a su favor. Número 1, dice, te perdona todos tus pecados. Número 2, sana todas tus enfermedades. Número 3, rescata del hoyo tu vida. Número 4, te corona de favores y misericordias. Y número 5, Él sacia de bien tu boca, para que tengas nuevas fuerzas como las águilas. Los beneficios y las bendiciones recibidas son estas las que le iban a impulsar a alabar al Señor. Y el número 1 dice, Él perdona todos nuestros pecados. El perdón tiene que ver con dejar de culpar o de tener una cuenta en ofensa. Esto quiere decir que el Señor perdonar nuestros pecados, dice que ya no hay más condenación, ¿verdad? En el libro de Colosenses dice que el Señor, ¿qué? Colocó nuestros pecados, el acta de decretos que decía que merecíamos morir en nuestros pecados, dice que Él la clavó en medio de la cruz, ¿verdad? Y ya no hay más condenación por el pecado para nosotros, sino que ahora somos, ¿verdad?, esclavos por amor para Cristo, porque Él nos compró con su sangre y Él lavó toda nuestra maldad. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La palabra perdona tiene que ver con liberación, con perdón, con eliminar la culpa asociada a un pecado moral o una mala acción. David, hablando de los beneficios recibidos de Dios, pone en primer lugar el perdón de sus pecados. Y esto nos muestra que esto es lo más importante para David. Él pudo haber comenzado con otro beneficio, los pudo haber cambiado de lugar, pero David reconocía que el primer beneficio que había recibido de parte de Dios era el perdón de sus pecados. ¿Cuántos han recibido esa bendición del Señor, verdad? Esa bendición es el regalo más importante de nosotros, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados. David reconoce sus múltiples pecados y reconoce que Dios es quien perdona los pecados. Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, dice, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El Salmo 86, versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia, dice, para con todos los que te invocan. Para todos aquellos que claman su misericordia y el perdón de pecados, Él es misericordioso, ¿verdad? Para estar atento a las peticiones. Esta ilustración de David mismo, donde David pecó contra Dios al tomar para sí a Betsabé y mandar a matar a su esposo Urías, mandarlo a la guerra, dice la ley que David merecía morir apedreado, pero sin embargo él se arrepintió y Dios le dijo en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. ¿Qué dice? No morirás. Todo aquel que se arrepiente y reconoce en su alma y en su corazón que necesita el perdón de sus pecados, y no solamente aquel que viene por primera vez a la congregación o aquel que escucha una palabra de arrepentimiento, también nosotros pecamos muchas veces.
ya estando en una congregación, ya siendo cristianos, ya siendo redimidos, seguimos pecando. ¿Por qué esta palabra habla primero a nosotros? Porque si usted no tiene o no se ha arrepentido de sus pecados, es por eso que usted no es libre de alabar con todo su corazón al Señor, porque hay pecado en su vida, porque hay pecados en nosotros que el Señor no ha perdonado porque no los hemos expresado, ¿verdad? Dice que el Señor no puede perdonar aquello que no se confiesa. Si usted no confiesa que hay áreas en su vida que aún necesita mejorar, Dios no lo va a perdonar porque usted no lo ha confesado. Claro que Dios lo sabe porque Él sabe todas las cosas, pero es importante reconocer en nuestro corazón que pecamos constantemente ante Dios, ¿verdad? Y que cuando nosotros nos arrepentimos, así como David, Dios le dijo que no iba a morir porque se arrepintió. Si usted y yo no nos arrepentimos, el Señor nos abraza nuevamente y el Señor nos derrama de su misericordia, y el Señor restaura esa comunión que se había cortado por el pecado. El Señor reconecta una vez más su espíritu con nosotros, porque hemos decidido arrepentirnos en nuestro corazón. David merecía morir, pero sin embargo Dios le perdonó a David su pecado y lo evidenció, no quitándole la vida en ese momento. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia que David tuvo? Que murió su hijo, ¿verdad? Murió su hijo, y dice que él hizo duelo por su hijo y no comía, y bueno, los que han leído la historia saben lo que sigue. Pero tuvo consecuencia, claro. El arrepentirnos de nuestros pecados no nos exime de las consecuencias que nosotros vamos a recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque por nuestra rebelión, por nuestra falta de compromiso ante el Señor. Pero el Señor nos abraza y una vez más, y cuando nosotros corremos al Señor, Él nos da fuerza, ¿verdad?, para poder soportar la prueba de la consecuencia de nuestro pecado. El Salmo 32, versículo 5, David dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Las demás bendiciones que vienen debajo de esta gran bendición del perdón de pecados, recordemos lo que dice el Señor Jesús: ¿de qué sirve si el hombre gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿Verdad? ¿De qué nos sirve hacer muchas cosas si nuestra alma va a seguir con un pie en el infierno porque seguimos en pecado? Hay que reconocer, como David, que necesitamos ese perdón. La salvación del alma por medio del perdón de pecados dice que es el regalo más grande de Dios. Y este perdón sabemos que fue obtenido debido a la persona y obra de Jesucristo. Dice que no solo pagó por los pecados de los creyentes después de su muerte en la cruz, sino que también pagó por los pecados de los creyentes antes de su muerte en la cruz. Así como David le dice a su alma que no olvide los beneficios de Dios, nosotros también necesitamos recordar y tener presente todos estos beneficios recibidos del Señor. Entre estos, el más importante que menciona David es el perdón de nuestros pecados a través de la persona y obra de Jesucristo. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, si usted no es salvo, o si hay alguien que no es salvo, debe saber que el mayor beneficio que el Señor ofrece y puede darnos como pecadores es implorar por su perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo en plenitud, porque dice que Él es suficiente para perdonar nuestros pecados sin importar cuáles sean. Dice que si nuestros pecados son rojos, ¿verdad?, como la sangre, como el carmesí, Él los va a hacer blancos como la nieve. No importa cuál sea el pecado,
No importa cuál sea nuestra transgresión, siempre y cuando usted y yo corramos al Señor a arrepentirnos. Usted se ha dado cuenta que muchas veces, bueno, al menos en las veces que yo he estado en algunas campañas, cuando el predicador o el evangelista hace llamado al arrepentimiento, va poca gente, unos 5, unos 10, a que oren por ellos para el perdón de los pecados. Pero cuando el evangelista llama para sanidades, no alcanza el lugar. La gente prefiere vivir en pecado y hacer como que está bien delante de Dios para recibir un milagro, pero no quiere ordenar su vida. Quiere recibir los beneficios, pero no quiere acomodar o alinear su vida a lo que Dios está pidiendo. Por eso David primeramente dice: alma, pide perdón, porque las demás cosas no las podemos obtener si estamos cometiendo pecado. No podemos ser sanos si nuestra vida está en pecado, ¿verdad? No podemos pedir a Dios, le va a decir: Señor, sáname, pero no queremos dejar nuestra vida de pecado, las cosas que estamos haciendo que a Dios no le agradan. Como buen cristiano que somos, debemos recordar el perdón continuo por medio de Jesús y no debemos dejar de bendecirlo o de elogiarlo. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto número 2 dice, el beneficio número 2 dice: Él sana tus enfermedades. Después del perdón, ya que usted se arrepintió, ya después de que aquella persona pidió perdón por sus pecados, dice, vienen las demás bendiciones de Dios, su favor y su compasión, el bien. El versículo 4 dice: el que sana todas tus dolencias. David menciona la sanidad de las enfermedades físicas internas, que en parte en este contexto dice que eran como resultado del pecado. Cuando David pecó contra Dios, enfrentó dolores en su cuerpo y afectaciones en su alma, pero fue perdonado y Dios lo restauró. Salmos 32, versículo 1 al versículo 5, que es el que estamos leyendo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor sanó el alma angustiada de David, triste, y su cuerpo abatido que estaba. Así como Él sanó a David, dice que Él sana todas nuestras dolencias, toda clase de enfermedades, tanto espirituales como físicas. La sanidad dice que es un beneficio de Dios, es una bendición de Dios, y David lo reconocía. Hoy en esta semana que está pasando, tuvimos a Melqui enfermo. Entonces, algo que yo había sentido en mi corazón, sabemos que si oramos, ¿verdad? Dice que si oramos con fe, Él sana, Él hace la obra. Pero a veces, cuando vemos la situación, que la persona no mejora o que su situación sigue igual, nos desesperamos y oramos una vez y oramos otra vez y oramos otra vez, y llega el pensamiento a nuestra mente de decir: ¿qué acaso Dios no me oye o qué? O está demasiado lejos que mi oración no llega. Pero cuando estaba leyendo otra vez el bosquejo para compartirlo, el Señor hablaba a mi vida una vez más, que dice el versículo 1: bendecid a Jehová, alma mía, bendice a Jehová. Entonces nos afanamos muchas veces en que Dios obre en misericordia,
pero nos olvidamos primeramente de bendecir al Señor. Entonces, platicando con mi esposa, ella me decía, yo oré a Dios, pero sé que Él lo va a sanar. Entonces, yo oré a Dios y ahora mi oración es diferente, me decía ella. Ya no pido que sane, sino que ahora doy gracias. Entonces yo decía, el Señor nos está enseñando algo. Nos está enseñando que primeramente debemos darle gracias, bendecirlo a Él, decirle a nuestra alma, el Señor lo va a hacer. El Señor tiene todo en sus manos. Él lo va a sanar. Solamente que dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No solo una parte de nosotros, no solo un cuarto de nuestro corazón, dice todo nuestro ser. Cuando dice todo, no deja nada fuera. Está hablando de cada espacio de su corazón, de su mente, de su espíritu. No está dejando nada fuera. Está hablando que todo su ser bendiga a Jehová. ¿Cuándo dicen amén? La sanidad física en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla de que muchas veces, ¿verdad?, las enfermedades eran consecuencia del pecado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, ¿verdad?, dice que se enfermaron de lepra. ¿Por qué? Porque se enojaban contra el Señor, porque no les daba alimento. El chiste es que por todo se quejaban y el Señor traía, ¿verdad?, traía castigo. Entonces Moisés intercedía delante del pueblo de Dios y Señor, no les tomes esto en cuenta, y Dios lo sanaba. Entonces en el Antiguo Testamento las enfermedades eran más por consecuencia de pecado, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice que las enfermedades o las dolencias que nosotros tenemos más bien son pruebas para que nuestra vida esté alineada a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, si usted y yo estamos pasando muchas veces enfermedades y decimos, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios me quiere tener así? En vez de usted tener ese pensamiento, usted diga, alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué Dios me quiere tener así? Porque Dios quiere que así le alabe, que así le adore. Pablo se quejó del aguijón. ¿Cuántas veces? Él decía que a Dios que le quitara el aguijón, y cada vez que le decía que le quitara el aguijón, ¿qué le decía a Dios? Bástate de mi gracia, dice, porque ahí en tu debilidad es donde yo voy a perfeccionar tu carácter. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? En las tribulaciones, en las pruebas, en los momentos difíciles, Dios quiere perfeccionar nuestro carácter. Él usa estas enfermedades y estas dolencias, dice, en el cristiano, en el creyente, para cumplir su propósito de santificación. O sea, el Señor quiere hacernos santos cada día, pero tiene que poner pruebas en nosotros, porque no todo es fácil, ¿verdad? No todo va a ser regalado, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 12, habla de la carrera del cristiano, habla de que el cristiano tiene que esforzarse para llegar a la meta, para mantenerse en la carrera, para seguir perseverando cada día en esa carrera del cristiano, del creyente. Si tiene oportunidad, lea Hebreos 12, ya lo prediqué una vez también. La carrera del cristiano es de constancia, no es de ver quién llega primero. El Señor nos prueba en el camino, ¿para qué? Dice, para santificación de nuestras almas. Y ese es el propósito que Dios quiere cumplir, ¿verdad? Él dice ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Del mismo modo, como David, nosotros también debemos recordar que las sanidades físicas y espirituales son bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces esto no es reconocido por nosotros? ¿Y cuántas veces hemos estado enfermos y hemos sido restaurados, pero no hemos glorificado al Señor? Lo hemos tomado a nada. A veces una gripa o una infección lo tomamos a nada, pero si usted no se atiende a esa infección o esa enfermedad, todo eso se puede agravar.
pero Dios obra, ¿verdad? Aún en lo que usted dice, ay, es una gripa, es una tos, es una infección estomacal. No, Dios obra. Y si a lo mejor decimos, ay, es que ya tomé este medicamento, ya tomé el otro, pero sigo igual, bueno, pues es que Dios quiere probarnos ahí para por medio de esa prueba santificarnos cada día y para que cada día nos parezcamos más a Él. Santiago capítulo 5 versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo y el Señor, ¿qué? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, dice que le serán perdonados. Si usted se da cuenta, el perdón de pecados y la sanidad van de la mano. ¿Por qué? Porque es donde Dios nos prueba. Muchas veces hay personas inconversas que están enfermas y Dios los sana y ellos son unos creyentes muy fieles al Señor porque están agradecidos porque Dios los ha sanado. Saber que Dios es nuestro sanador, dice, nos debe llevar a confiar en Él y orar por nuestra salud confiando en ¿qué? En su perfecta voluntad soberana. En este contexto debemos alabar al Señor aún en medio de las enfermedades porque Dios también las usa para bendecirnos espiritualmente. David le recordó a su alma el perdón de los pecados, la sanidad recibida de Dios, pero David sigue recordando a su alma otro beneficio, ahí mismo en el versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué quiere decir el hoyo? Habla de la muerte, de la tumba, del sepulcro. Muchas veces David enfrentó peligros de muerte, pero Dios lo guardó en todo momento. ¿Y para qué lo guardó Dios? Para que David cumpliera el propósito que Dios tenía con él, ¿verdad? Primero cuando era pastor de ovejas, ¿verdad? Lo salvó de los osos, de los leones. Y Dios le dio la victoria. Cuando enfrentó a Goliat, ¿verdad? También le dio la victoria. Salió vencedor. Como decía hace un momento, fue perseguido muchos años por Saúl para matarlo, pero Dios, ¿qué? Lo guardó. Corrió peligro ante los filisteos y múltiples enemigos, pero Dios guardó la vida y la muerte, de la muerte muchas veces a David. ¿Cuántas veces Dios no lo ha librado a usted de la muerte? De un accidente, de una enfermedad, de muchas situaciones que nosotros decimos, ahora sí la vi cerquita, ¿verdad? Y a veces también tomamos eso en poco, pero David reconocía hasta esos detalles. Yo quiero pensar que a lo mejor en ese momento David se acordó de todas sus victorias, ¿verdad? De todo cómo Dios lo libró, porque dice que este salmo David lo escribió ya en una edad muy avanzada. Entonces quiero pensar que David recordaba, traía a su memoria todas las victorias que el Señor le había dado y cómo Dios lo había librado de la mano de sus enemigos. Dice que Él rescata de la muerte. De mismo modo, nosotros debemos también recordar cómo Dios nos ha librado de múltiples peligros y alabar al Señor por todo esto. Surge otra pregunta y dice, ¿estás bendiciendo al Señor hasta estos puntos que llevamos? Sigue diciendo, Él te corona de favores y misericordias. El versículo 5 dice, el que te corona de favores y misericordias. La palabra amor se define como una clase inagotable de amor, algo que nunca se termina, bondad o amabilidad, y a menudo es usado para el amor de Dios que se relaciona con la fidelidad de su palabra. Dice que te cubre de bondad y compasión. La palabra favor se asemeja a la palabra bondad, a amor leal, y es un atributo de Dios que afirma que Dios es bueno y da siempre lo que es bueno a todos sus hijos. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre,
porque él anduvo ¿qué? Delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón reconocía, ¿verdad?, la misericordia que Dios había hecho con David su padre. La palabra misericordia se traduce como compasión profunda, consideración profunda y compasión por el sufrimiento ¿de quién? De otro. La misericordia, que en el lenguaje original, el hebreo, es rakham, significa compasión y conmover desde las entrañas y tener piedad. Cuando leo esta palabra, este significado de conmover sus entrañas, yo dije al pastor, se me funda el fusible cuando quiero entender el amor de Dios, ¿verdad? Cómo Dios tiene esa compasión para con todos nosotros. Es algo que dice, conmueve sus entrañas. O sea, es algo que a Dios ¿cómo explicarlo? Es algo que Dios es tan profundo para con sus hijos. Dios se conmueve de lo que nos sucede a todos nosotros. Dios no es un Dios injusto ni un Dios que no le interese. Dios dice que se conmueve por todo lo que nos sucede. Si usted se pega en un dedo, a Dios le duele. Si usted se enferma, Dios se compadece de usted. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia. Él tiene compasión por nuestro sufrimiento. Él sufrió, dice, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Fue azotado, ¿verdad? Fue bofeteado, fue escupido por nuestras transgresiones. Y aún nosotros, siendo infieles con el Señor, dice que Él se compadece de nosotros. Sin ser merecedores de su gracia, Él se conmueve por nosotros. Dice que David escribe la perfecta y profunda compasión de Dios para con todas sus criaturas, que le lleva a mostrar favor a aquellos que están en una condición de necesidad. La palabra corona significa rodear algo, como un escudo que rodea a la persona, encerrar a alguien. El libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como un escudo, que dice, lo rodearás de tu favor. David le recuerda a su alma que Dios le había rodeado de bondad y compasión, y Dios había sido bueno para con David y le había provisto de bien, pero Dios también dice que tuvo compasión de David, y al merecer la muerte por su pecado, Él le mostró misericordia y no le dio lo que merecía, le preservó la vida. El versículo 5 dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él colma de bienes nuestras vidas y rejuvenece nuestras fuerzas como las del águila. La palabra sacia de bien tiene la idea de que Dios da todo lo bueno y todo lo mejor y todo lo más beneficioso, todo lo que es agradable y útil a todos sus hijos, los que son comprados por su sangre. La palabra tu boca se refiere a los deseos, se refiere a lo que usted como materialmente necesita o desea. Dios también nos provee muchas veces de lo que usted y yo necesitamos, o por decirlo así, lo que se nos antoja.
Muchas veces yo he escuchado a mi suegra decir, Dios sabía que tenía antojo de esto. Dios sabía que se me había antojado esto y ya me lo comí. Entonces, también en esas pequeñas cosas Dios muestra su compasión a nosotros. Dios nos da lo que queremos también. Pero esto nos vuelve al primer punto que dice, el perdón de sus pecados. Y para terminar quiero mostrar esta ilustración que a lo mejor ya la han escuchado muchas veces, y con esta última frase del versículo 5 dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este proceso del águila consiste en volar hacia lo más alto de una montaña y quedarse ahí en un nido improvisado cercano a un paredón en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, dice, el águila comienza a golpear su pico con una roca hasta conseguir arrancarlo. Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el cual desprenderá una a una, dice que sus uñas, y cuando las uñas nuevas empiecen a nacer, dice que con estas va a comenzar a arrancarse las plumas viejas. Pero después dice que esto tarda 5 meses y el águila sale triunfante en un vuelo de renovación a vivir 30 años más. David reconoce y recuerda a su alma de los muchos bienes que había recibido de Dios y cómo había sido renovado y fortalecido para que su alma bendijera al Señor en sus últimos días de vida. David fue un rey que probó el bien y la bondad de Dios en su vida. Él jamás perdió una guerra y fue un gran conquistador que fue respaldado por el Señor. El Señor primeramente quiere que nos arrepintamos, ¿verdad?, de nuestros pecados. Y una vez que nos arrepentimos, dice que Él va a sanar todas nuestras dolencias. Él va a rescatar nuestra vida del hoyo. Él nos va a coronar de favores y misericordias. Él va a saciar nuestra boca y va a renovar nuestras fuerzas, dice, de manera que nos rejuvenezcamos como el águila. Y todo esto David lo plasmó en estos primeros 5 versículos. Espero que esta reflexión o este mensaje haya quedado en nuestros corazones, ¿verdad? Porque si bien, como decía al principio, muchas veces venimos o estamos en la adoración al Señor y a veces estamos como la mente en otro lugar y no le estamos dando a Dios la alabanza. Hablo de el tiempo de la adoración al Señor. Y es importante tomar ese tiempo también, no solamente estar como espectadores viendo a ver si el músico se equivoca o si se le olvida la letra al cantante o las coristas no saben agarrar el micrófono. Estamos más preocupados por otra cosa, que lo único que importa cuando usted viene a adorar al Señor es poder alzar sus manos y alabar al Señor. Decirles, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y reconocer los beneficios del Señor. Por eso dice la palabra que nos acerquemos adelante del trono de Dios. ¿Con qué? Con acción de gracia. Reconociendo que Él es Dios y que no hay dioses con Él. Y de esto hablaba David en estos primeros 5 versículos. Y con esto termino y espero que Dios haya plasmado estas palabras en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz en nuestras vidas, Señor. Señor, estas palabras que tú has puesto en mi corazón, grábalas en nuestro corazón para que, Señor, podamos llevarlas a la práctica y podamos, Señor, bendecir tu nombre en todo momento, que podamos, Señor,
dejar a un lado todas nuestras angustias, todas nuestras tribulaciones y poder, Señor, alzar nuestras manos con libertad y poder doblar nuestras rodillas, postrarnos ante tu presencia, Señor, y decir, Señor, mi alma te bendice, mi alma te alaba, Señor, y no olvida ninguno de tus beneficios, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y bendice, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.